vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Fíjense que nuestro invitado de hoy es Enrique Lobnitz. Él es el director de un proyecto llamado Isla Urbana, dedicado ahora sí que a captar la lluvia acá en México. Y déjenme presumirles además que él figura entre los 5 jóvenes, porque son menores de 35 años, innovadores más talentosos del mundo. ¿Sí? Así como lo oyen. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias, mucho gusto. Oye, pues vámonos con tu diagnóstico de una vez sobre el agua, la lluvia, porque yo aquí desde la Ciudad de México lo que veo son incendios, veo una atmósfera llena de humo, hay sequía. O sea, ¿qué piensas tú dedicado a la lluvia, al agua? Pues yo veo que realmente las condiciones ambientales se están tornando muy complicadas y muchas de las cosas que se han venido de alguna manera previendo en torno a temas de cambio climático e en general como alteraciones ecosistémicas, pues ya las estamos viendo y viviendo, ¿no? Las vemos en la sequía histórica que está habiendo, en el hecho de que los incendios forestales se están volviendo cada vez más frecuentes, no solo en México, sino en todos lados, y que recursos básicos naturales como lo es el agua se están volviendo cada vez más escasos. Todas estas son cosas que no empezó ayer esto, no son tendencias que se conocen, que mucha gente viene advirtiéndonos que vamos a vivir cada vez peor y yo siento que nada más simplemente el futuro pues nunca nos deja de alcanzar, ¿no? Ya está aquí, de hecho lo estamos viviendo prácticamente, ¿no? Ya de atrás. Oye, cuéntanos tantito, porque a ti te acaba de tocar precisamente el incendio de Tepoztlán, ¿no? Tu casa, sí, prácticamente a unos metros. ¿Cómo viviste tú este fenómeno, pues relacionado precisamente con esto de los incendios forestales? Pues la verdad fue una experiencia muy impresionante porque yo creo que con estas cosas, o sea, estos temas climáticos y los desastres, creo que es muy fácil como verlos como algo que pasa en otros lugares, pero se siente, e incluso preocuparse mucho por verlos ocurriendo en otros lugares, pero cuando te tocan es una experiencia muy fuerte. Y esta es la primera vez que me toca a mí sentir realmente que directamente mi casa, tu casa, estaba en peligro de quemarse por un incendio forestal que yo siento que es parte de todos estos cambios. Yo había estado en Oaxaca, cuando empezó el incendio, empecé a enterarme por todos los grupos de WhatsApp que se empezaron inmediatamente a activar, y regresé a Tepoztlán el lunes en la noche, que ya estaba el incendio muy en curso, y me encontré con una visión que yo nunca había visto algo similar en mi vida. O sea, al entrar al pueblo se veía la cordillera de Tepoztlán toda encendida con lo que parecían como brasitas e incendios arriba, se veía todo el cerro con manchas de fuego en todos lados, y el valle lleno de humo. Llegué aquí a mi casa esa noche y de plano tuvimos que preguntarnos si era viable quedarnos aquí porque el humo era realmente así, una cosa impresionante, pero el fuego se veía ya que estaba cerca, estaba en el cerrito que está atrasito aquí de la casa. Entonces, los vecinos que estamos acá no nos queríamos ir porque queríamos cuidar el fuego y estar listos para responder. Entonces nos fuimos todos a dormir a casa de uno de los vecinos que tiene una casa que sella mejor y dormimos todos ahí en el humo impresionante, y cuando amanecimos pues el fuego en efecto ya venía bajando y pues nos pasamos todo ese día y el día que le siguió a ese directamente aquí trabajando en los cortafuegos, en las brechas aquí, y en coordinación y comunicación con todo el pueblo, porque fue los mexicanos somos muy buenos, dicen, para el desmadre y para el desastre, ¿no? Y creo que es cierto, cuando hay un desastre es muy impresionante muchas veces cómo la sociedad civil, la comunidad misma, se empieza a organizar de forma espontánea. Para mí eso fue lo que más me llevo de esto, fue la experiencia, por un lado tan fuerte de ver el cerro quemándose y avanzando hacia las casas, y por el otro lado toda la comunidad respondiendo y tratando de enfrentar ese incendio. Oye, ¿y las autoridades tienen capacidad para ayudar y responder en este tipo de circunstancias?
pues sí tienen, pero yo creo que falta más, ¿no? O sea, aquí el incendio fue un caso muy, muy interesante porque hubo esta respuesta realmente impecable, yo siento, de todas las brigadas voluntarias, de toda la gente de Tepoztlán. Todos estaban haciendo algo ante el incendio, pero realmente estaba muy grande y muy fuera de control, y fue hasta que llegaron los helicópteros, que venían de la Conagua y de la Sedena, que se pudo realmente empezar a darle un poco la vuelta a la situación. Entonces fue necesaria la intervención del gobierno. El problema es que pues muchas de estas instancias, como la CONAFOR, la CONAMP, la Semarnat, o sea, muchas de estas instancias que deben de estar preparadas para enfrentar este tipo de fenómeno, pues han tenido recortes presupuestales importantes, y entonces hay mucho menos con qué. Entonces, lo que pasó es que los helicópteros pues no pudieron llegar luego porque pues estaban atados en otros lugares, luego no había dinero para la gasolina, o sea, fue como toda una cosa así que retrasó más o menos, creo que fueron 2 días y medio realmente desde que empezó el fuego a crecer, a que llegaron los helicópteros. Entonces, para mí fue un ejemplo de que no podemos hacer esto sin el gobierno, pero que también me parece que es un buen momento, y aprovechando que hoy además es el Día de la Tierra, de que este tipo de corte presupuestal a todas las cosas que tienen que ver con el medio ambiente y los bosques y eso, pues nos están castigando, ¿no? Hay insuficientes recursos, helicópteros para combatir estos incendios, y también estos recortes han afectado mucho las actividades preventivas que se tendrían que estar haciendo. Lo que costó finalmente traer los helicópteros para combatir esto en realidad es mucho más de lo que hubiera costado seguir con las acciones preventivas que sí se hacían y que por cortes presupuestales también se han venido dejando de hacer en los últimos par de años. Entonces, creo, pues el tema, o sea, la CONAMP y especialmente la CONAMP por acá, la CONAFOR y todas estas instancias realizaban una serie de acciones de prevención que tienen que ver como con la construcción de brechas. O sea, el fuego el mismo bosque lo van como preparando y segmentando de alguna manera para que cuando se detone un incendio tengas estas líneas, estas brechas donde puedes desplegar a las brigadas, y desde ahí puedes combatir el fuego. La ausencia de ese tipo de actividades hace que estos fuegos se descontrolen, ¿no? Ahora, cabe mencionar que parte de las ausencias las ha ido llenando la sociedad civil. O sea, aquí en Tepos hay grupos voluntarios 100% de gente local con gente avecindada que se juntan como voluntarios y que han estado subiendo y haciendo brechas cortafuegos todos los domingos desde hace un montón de meses, ¿no? Pero lo han estado haciendo pues en condiciones de voluntariados, donde no hay recursos, donde no hay una coordinación centralizada, donde hay una serie de huecos. Entonces, todos sabemos que, dadas las condiciones de México, es imposible imaginar que el gobierno va a tener todos los recursos del mundo para enfrentar esto, y yo creo que sabemos que la sociedad civil tenemos que tomar responsabilidades también para enfrentar estas cosas. Pero creo que sí hay como huecos, hay fuertes en lo que ha sido la parte del gobierno que se tendrían que recuperar, y van sobre pues, darse cuenta que el cuidado del medio ambiente no es como un lujo fifí, todos vivimos de estos servicios ecosistémicos que nos dan los bosques, el agua, ¿no? Y de hecho, cuando se deterioran los bosques, se desertifica el paisaje, se acaba el agua, cuando pasan todos estos desastres por falta de cuidado ambiental, los que sufren más no son los fifís, son la gente más marginada que tiene menos opciones de irse, de moverse, de comprar una pipa de agua, de tolerar el aumento constante en el costo, por ejemplo, de una pipa de agua, son cuyas casas muchas veces están más vulnerables a todos estos problemas, ¿no? Entonces, yo tengo muy fuerte esa reflexión a partir de la experiencia del incendio aquí en Tepoztlán, que fue impresionante. Claro, pero y bueno, ¿qué hacer, por ejemplo, en tu caso, desde tus proyectos, cuando ni siquiera hay lluvia? O sea, ¿cómo enfrentar esta situación? Bueno, hay lluvia, ¿no? Ahorita estamos en sequía, pero pues todos esperamos y todas esperamos que pues venga la temporada de lluvia y algo nos traerá, ¿no? Si se llegara a acabar la lluvia, entonces ya se acabó todo, ¿no? Todo el agua que usamos es de lluvia, ¿no? Yo me dedico a la cosecha de agua de lluvia, y con eso a lo que nos referimos es a captar el agua que cae sobre el techo de una vivienda y canalizarlo a un tanque para como el uso directo e inmediato ahí en el inmueble. Pero todo el agua que usamos es de lluvia. El Lerma Cuetzamal es de lluvia. El agua subterránea que bombeamos es agua de lluvia que cae y filtra al suelo. Entonces, toda el agua dulce en el planeta Tierra es agua de lluvia. Y realmente si acaba de llover,
pues ya todos nos acabamos. Más bien lo que estamos, yo siento, viendo con todo este tema del cambio climático es que los patrones de lluvia están cambiando, son más irregulares, de repente tenemos sequías muy pronunciadas, de repente llueve muchísimo en muy corto tiempo, entonces tenemos como toda esta como desestabilización climática, ¿no? De hecho, mucha gente habla no tanto del calentamiento global, sino como de el enrarecimiento climático o algo así, ¿no? Que el clima se vuelve como caótico aparentemente, ¿no? Porque cambian los patrones. Ahí realmente este tipo de trabajo de captación de lluvia y todas estas cosas cobran mayor relevancia porque ante esta inseguridad menos nos podemos dar el lujo de que cuando hay algo de agua, de tirarla y desperdiciarla, ¿no? Se empieza a volver una necesidad de aprovechar todo lo posible que tengamos porque no sabemos cuándo va a volver a ver y por diferentes cosas. Claro, déjame pararme en esto que mencionaste, el concepto que me encanta, enrarecimiento del clima, porque sí da la impresión de que incluso las estaciones están cambiando. De repente dices, pero si todavía no llega la primavera y ya parece que estamos en plena primavera o ya es verano y no se corresponde. ¿Qué es exactamente lo que ustedes entienden por enrarecimiento del clima? El enrarecimiento del clima es algo, o sea, lo acabo yo de traducir del inglés que le hablan como global weirding, que sería como enrarecimiento climático. Básicamente lo que yo creo que ese término trata de describir es que el calentamiento global no es un proceso como nada más lineal donde decimos es que nada más cada vez hace más calor y está cada vez más seco, por ejemplo. O sea, no los efectos del cambio climático, por eso se habla más de cambio climático que de calentamiento global, porque los efectos ya a nivel local, aunque en el planeta la tendencia es a que cada vez hay más calor en el planeta, el sistema está más caliente como todo, como total, en cualquier lugar específico los efectos pueden ser muy variados porque cambian corrientes de aire, cambian corrientes de agua, de repente en un lugar puede caer un monzón que inunda todo en un momento donde antes no llovía, en otro lugar donde antes siempre llovía, de repente ya no llueve, en un lugar donde nevaba, ahora llueve, o sea, es como cosas que se desvían de la costumbre, ¿no? Bueno, de los patrones climáticos anteriores. Entonces, por eso lo llaman enrarecimiento. Como dices, o sea, de repente dices, ¿qué está pasando? Que hay una tormenta de nieve en mayo y en diciembre nos estamos asando y son todos estos como cambios que parecen muy erráticos. Y esto es muy, muy problemático, ¿no? Porque toda la civilización humana pues también está construida a partir de que pensamos que pues en junio va a llover, ¿no? Y en abril va a estar seco, pero que luego en mayo, junio va a volver a empezar, ¿no? Toda California vive de que pues va a nevar en las montañas y el deshielo es lo que les va a dar agua. Entonces de repente todos estos cambios pues nos causan disrupciones que pueden ser crisis civilizacionales incluso en algunos casos. Claro. ¿Cuáles has notado tú más fuertes aquí en México? Pues lo que yo me parece viendo, lo que estamos viendo al menos ahorita es este tema de las sequías, ¿no? Ahorita creo que más del 85% o algo así, 80% del territorio nacional está en diversos grados de sequía y hay partes que están en grados de sequía impresionantes, ¿no? Ahorita o sea, estamos viendo efectos donde, por ejemplo, así los noticieros de climáticos en Australia ya tuvieron que agregarle otro color. Ubicas cómo va así como de verde, amarillo, naranja, rojo y luego un rojo oscuro que parece como un coágulo de sangre súper oscuro que se usan en los mapas. Ya le están teniendo que agregar otro color porque están teniendo temperaturas así que ya están por los 50 grados, ¿no? Entonces, esas son cosas que ya estamos viendo, ¿no? Estas olas de calor y estas sequías. Yo creo que en México somos un país muy vulnerable a la desertificación. Nosotros somos un territorio que por muchas cosas es relativamente vulnerable y frágil, como toda la parte ecosistémica se puede convertir muy fácilmente en desierto, ¿no? Entonces, tú tomas, por ejemplo, aquí Tepoztlán. México es un país muy montañoso. Entonces, cuando se pierde el bosque por tala o por un incendio o por diferentes cosas así y queda descubierto el suelo, es muy fácil que las lluvias deslaven toda la tierra, o sea, que erosionen muy rápidamente toda la tierra y lo que te queda es un tepetate o una piedra ahí expuesta sobre la cual ya no puede regenerarse el bosque. Entonces hay muchos casos en México donde tienes lugares que eran bosques de pino, encino, con tierra y cierta humedad y se perdió el bosque, se deslavó la tierra y lo que queda ahí ya es todo el calor, que no hay humedad y se vuelve un ciclo vicioso porque los bosques son los que traen la lluvia,
¿no? Ujú. Un árbol, tú puedes decir, bueno, pues un árbol está consumiendo agua, pero en realidad un árbol trae agua también porque un bosque está jalando agua del suelo y la está evaporando al aire y entonces está aumentando la humedad encima del bosque, de tal forma que cuando llegan las nubes o llega aire húmedo, se encuentra esa humedad que llega con la humedad que está y juntas son suficientes para condensar y llover. Si tú Ujú. quitas el bosque, esas nubes nada más pasan por encima y se siguen a lo siguiente. Entonces, esos generan como ciclos de desertificación. Pierdes el bosque o se deteriora el bosque, se vuelve más caliente y menos húmedo, se pierde más tierra, empieza a llover menos, más frágil se vuelve el bosque, más seco, viene un incendio, lo quema, llueve, se deslava la tierra y al final lo que queda es un desierto, literalmente. México ese es un riesgo enorme que enfrentamos. O sea, México se puede convertir en un gran desierto si no empezamos a hacer un manejo forestal y un manejo hídrico, pues ecológico, la verdad, por falta de otra palabra, ¿no? Tenemos que pensar en términos de retención de suelo, cosecha de agua, sembrar árboles, regenerar bosques y empezar a hacer que no deje de llover y que no nos convirtamos en un tepetate, ¿no? Claro. ¿Y qué estamos haciendo en ese sentido? Pues yo creo que no lo suficiente, la verdad, aunque lo que hay es cada vez más, yo siento acciones que se están dando, pero particularmente a partir de la sociedad civil organizada y desorganizada y los pueblos y las comunas, ¿no? O sea, en México ha habido un pésimo manejo territorial en muchos sentidos, ¿no? Hemos perdido una cobertura forestal increíble, es increíble cuánto bosque hemos perdido. Los bosques que más se están logrando preservar y conservar en México, más allá que a través de parques nacionales y cosas así, están siendo cuidados por las comunidades mismas que viven ahí y en especial como comunidades que tienen uso de suelo comunales. Comunidades indígenas con suelo comunal son de donde más se está conservando bosques en México. Y desde Isla Urbana, ¿qué están innovando? ¿Qué están proyectando? No sé, qué están haciendo al respecto? Pues en Isla Urbana siempre nuestro enfoque ha sido tratar de como detonar procesos de cambio sistémico en la dirección del desarrollo sustentable, ¿no? Y del aprovechamiento ecológico de los recursos. Y nos hemos enfocado en el agua porque pues, es un problema tan grande que sentimos que necesita gente pensante, trabajando, echándole todos los kilos para tratar de hacer alguna diferencia. Nuestro trabajo ha enfocado principalmente pues, en captar agua de lluvia de la que cae sobre una casa a un almacenamiento para que las familias en situaciones de mucha vulnerabilidad hídrica pues, tengan más abasto de agua ecológico, sustentable, más resiliente, ¿no? Que tengan más agua. Ahorita, y hemos hecho un largo y profundo trabajo en este tema, ¿no? Enfocado mucho en la Ciudad de México, pero también en muchos lugares de tratar de ponernos a captar agua de lluvia como ¿Y qué sociedad. como gran, no sé, no me imagino, una especie de tinacos o qué son? No entiendo. Y en cada casa, que cada casa, el agua de lluvia que cae sobre tu casa, en vez de irse al drenaje. En la Ciudad de México, el agua de lluvia cae sobre las casas, cae a la calle, cae sobre las banquetas, corre sobre el asfalto, entra a los drenajes, se mezcla con las aguas negras, toda se va entubando y se saca de la cuenca, se manda al río Tula en Hidalgo y de ahí se va al mar. Entonces, toda esta lluvia que nos cae en la Ciudad de México, en vez de recargar el subsuelo, corre a los drenajes y la perdemos, ¿no? Entonces, mucho de nuestro planteamiento es que pues ya no nos podemos dar, primero que nada eso es una locura, pero segundo que nada ya no nos podemos dar el lujo de estar dejando correr toda esta agua cuando nos estamos quedando sin agua. O sea, qué ironía que la Ciudad de México está sufriendo tanto porque se están quedando vacías las presas del Lerma Cutzamala y a la vez lo que sí nos llueve pues se va al drenaje y lo perdemos. Eso es como una incongruencia total y ese es el tipo de problema que Isla Urbana nos dedicamos a tratar de no solo proponer soluciones, sino realizarlas, hacer que se detonen esos procesos, ¿no? Durante 10 años nuestro principal objeto ha sido poner a la Ciudad de México a captar agua de lluvia, ¿no? Y creo que hemos tenido bastante éxito en esa meta. Hace 10 años la captación de lluvia en la Ciudad de México era muy una cosa de nicho, ahorita ya es política pública, ¿no? Ya hay muchísimo trabajo que se está haciendo en esa área. ¿En qué sentido? ¿Casa por casa? ¿En ciertas delegaciones? ¿O cómo está funcionando? Pues nosotros siempre hemos enfocado casa por casa y se puede captar agua de lluvia en cualquier inmueble que tenga un techo limpio y un lugar donde se pueda poner un tanque o que ya tenga alguna cisterna o tanque, se puede. Pero no en todos los lugares es igual de como óptimo.
¿no? O sea, o tiene como el mayor costo-beneficio, el mejor costo-beneficio. Nosotros hemos enfocado mucho vivienda en condiciones de precariedad hídrica, que suele ser vivienda marginada, ¿no? Económicamente también, porque pues, como con todo, la neta es que pues, las poblaciones más empobrecidas económicamente son las que más sufren por problemas como falta del agua. Entonces nos hemos enfocado mucho en vivienda de escasos recursos que sufre de precariedad hídrica y en escuelas, porque las escuelas son espacios que son muy importantes nodos en la construcción de como conocimiento colectivo. Y captar agua de lluvia es una práctica que nosotros queremos que se democratice por completo y que la gente en la Ciudad de México sepa cosechar agua de lluvia. Nosotros estamos enfocándonos mucho también en lograr sistematizar y replicar soluciones para la resiliencia hídrica en comunidades rurales, porque realmente se está sufriendo demasiado. O sea, México está lleno de pequeños pueblos que se están quedando sin agua y como son tantos pequeños pueblitos, se vuelven como inviables económicamente y técnicamente de abastecer con agua por los modelos convencionales, ¿no? En México hay algo así como 10 millones de personas que no tienen un servicio de agua en su casa, ¿no? Como 10 millones. Fíjate que incluso hay zonas, yo pienso un poco en los alrededores de Chapala, donde los pueblos suelen sacar el agua de los pozos, pero ahora están cada vez yendo más hacia adentro porque no encuentran ya el agua. Esa agua que teníamos dentro, allá abajo de la tierra, también se está acabando ya totalmente. Es bien difícil encontrarla, ¿no? Sí, o sea, tenemos un problema de sobreexplotación de acuíferos en una gran cantidad del territorio nacional. Muchísimos de los cuerpos de agua subterráneos están en un proceso acelerado de decadencia, ¿no? O sea, que tenías un acuífero que tenía no sé cuántos miles de millones de metros cúbicos de agua hace 40 años y ahorita tiene una tercera parte de eso. Y cada vez tienes que ir más profundo para encontrarla o cada vez está más saturada de minerales y de metales pesados y de cosas así que se dan en el suelo de tal manera que cuando sí encuentras agua, pues no es realmente agua segura para consumo humano. Esto está pasando en todo el país y del centro al norte al país es una cosa casi universal. Nos estamos acabando el agua, o sea, esto no es una... No lo digo por alarmismo, lo digo porque es la realidad. Hemos extraído mucha más agua de la que recarga y tenemos muchos patrones de uso que son completamente ilógicos, ¿no? O sea, la Ciudad de México bombea agua desde Michoacán y Estado de México, a través de Estado de México, bomba agua cerro arriba, la usa, la ensucia, la manda a un drenaje y la manda por Hidalgo al mar, ¿no? Eso es un sistema completamente antinatural. Todos los sistemas naturales de agua implican como algún proceso de reciclamiento, ¿no? O sea, el agua sale y cae, y hay balances entre cuánta agua sale y cuánta agua entra, ¿no? Y ahí encuentran sus medio estabilidades ecológicas. Lo que estamos haciendo es como lo contrario, ¿no? Es así como chupa por acá con toda la intensidad de una población de 20 millones de personas sedientas jalando agua, úsala y nada más tírala al drenaje y mándala al mar, ¿no? Ese tipo de patrón pues tiene consecuencias a largo plazo. Resulta en que se seque la fuente de donde estás jalando y se contamine horrible a donde la estás mandando. Entonces México se ha vuelto un país donde los cuerpos de agua superficiales como los lagos, como Chapala, o los cuerpos subterráneos, los acuíferos, están todos en decadencia y los ríos están todos contaminados. Entonces México es un país, se ha vuelto un país donde los ríos son tóxicos en muchísimos casos y la tierra está seca. Esto es algo que tenemos forzosamente que cambiar. No podemos sobrevivir de esta manera, literalmente, ¿no? Y no, de verdad, yo no soy una persona alarmista. No lo digo por alarmismo, lo digo porque se está viendo. Lo puedes confirmar tú misma yendo casi a cualquier comunidad en México, en una zona que no sea la partecita del sur de México donde sobre el agua, y ahí te vas a encontrar con otros problemas, pero vete centro al norte del país y vas a ver el problema del agua repitiéndose una y otra y otra y otra vez en casi cualquier pueblo que vayas. Sin duda, hay que parar esto, Enrique Lobnitz. Pues se nos acabó así de rápido el tiempo. Creo que ya seguiremos ahora sí que con las propuestas en la próxima. Sí, seguro que sí. Y la verdad es que sí, o sea, lo bueno es, y permíteme un segundito, y para entrarle a este afán de que yo no creo en el alarmismo, pero sí creo en vivir con los ojos abiertos y ver nuestra realidad y tratar de verla como es. Hay soluciones a todos estos problemas, porque la naturaleza tiene no solo una capacidad regenerativa, sino que una vocación profunda regenerativa. La vida quiere vivir. O sea,
nada más tenemos que dejar de matarla para que rebote, ¿no? La regeneración es algo real, es algo totalmente alcanzable y nos tenemos que abocar a esto. Esta década es crítica. La década entre 2020 y 2030 es la década donde o empezamos a regenerar o vamos a deteriorar las cosas a tal punto que vamos a vivir un proceso que tal vez sean generaciones incluso de vivir realmente con las consecuencias de haber degradado completamente nuestro entorno. Y eso significa todo lo feo: falta de agua, contaminación, conflicto social, pobreza extrema, gente desesperada, ¿no? Ese es un futuro si no hacemos nada. Está clarísimo, y no lo digo nomás yo, lo digan todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, lo dice cualquier académico o académica que esté viendo y leyendo el tema ambiental. O sea, esto es casi ya aceptado como por la gente, ¿no? Tenemos que emprender el proceso de regeneración. Empieza ahorita y hay muchas cosas que hacer. Hay que cosechar agua, hay que sembrar cada vez más plantas, hay que cultivar suelo y no dejar que el suelo se vaya al mar y que se erosione todo. Y hay que empezar a organizar y vincularnos de formas como más empáticas y más colaborativas, ¿no? Porque también está esa tercer pata al tema de la sostenibilidad. Es que en realidad, si no nos organizamos y nos aprendemos a trabajar como más en pro a un futuro bueno común, nunca lo vamos a lograr. Entonces, cualquier cosa que hagas, que siembre plantas, coseche agua o trate con amor a la humanidad, creo que ya te está colocando del lado del que tenemos que ponernos, ¿no? El proceso de regeneración ambiental. Precioso. Mil gracias, Enrique Lobnitz. Qué gusto. Gracias a ti, me da mucho gusto. Hasta pronto. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.